Hola, bienvenidos a Sistema Fiscal. Hoy vamos a hablar de las ganancias y pérdidas de patrimonio, una renta muy especial en el impuesto porque se rompe la lógica que hemos seguido hasta ahora con otros rendimientos, en los que teníamos rendimientos íntegros y gastos deducibles. Aquí vamos a tener una cosa totalmente distinta, pero una cosa muy fácil. Vamos a verlo poco a poco y verás cómo te gusta. Cuando hablamos de ganancias y pérdidas de patrimonio en el impuesto sobre la renta, lo primero que hay que hacer es dar una definición de qué son estas ganancias o pérdidas de patrimonio. Nosotros podemos definir de una manera muy sencilla las ganancias y pérdidas de patrimonio como aquellos cambios en el valor del patrimonio del contribuyente que se ponen de manifiesto como consecuencia de una alteración en la composición de su patrimonio. Por lo tanto, hay dos características, dos rasgos esenciales en las ganancias y pérdidas de patrimonio. Primero, el contribuyente tiene un patrimonio cuya composición se ve alterada, y la alteración típica suele ser porque venda un elemento de su patrimonio. Nosotros tenemos, por ejemplo, un inmueble y lo vendemos. Antes de la transmisión teníamos un inmueble y después lo que tenemos es dinero contante y sonante. Ahí hay una alteración. Y segunda cosa, como consecuencia de esta alteración lo que tenemos es un cambio en la valoración del patrimonio. Este cambio puede ser un incremento en el valor, una ganancia de patrimonio o una pérdida de valor, una disminución en el valor del patrimonio del contribuyente. Bien, la ganancia de pérdida de patrimonio típica surge porque el contribuyente tiene un elemento patrimonial y lo vende. Es lo más habitual. Bien, con carácter general podemos decir que todas las transmisiones de elementos patrimoniales del contribuyente tributan como ganancias o pérdidas de patrimonio. Esto lo hemos ido viendo a lo largo del impuesto y de hecho cuando se han ido definiendo los distintos tipos de rendimiento se ha ido diciendo, por ejemplo, en capital mobiliario, en actividades económicas, que tributaban dentro de esos rendimientos todas aquellas rentas excepto las derivadas de la transmisión de un inmueble, de los bienes muebles que tributan como capital mobiliario o de los elementos afectos a una actividad económica. Cuando se venden todos estos elementos, lo normal es que tengamos una ganancia o pérdida de patrimonio y no un rendimiento. Bien, eso es así. Cualquier transmisión va a tributar como ganancia o pérdida de patrimonio excepto una. La única excepción que tenemos es la venta de activos financieros representativos de la cesión a terceros de capitales propios. Si nosotros tenemos títulos de deuda pública, obligaciones empresariales, pagares empresariales, cédulas empresariales, cualquier cosa similar, cuando lo vendamos no tributará como ganancia o pérdida de patrimonio, sino excepcionalmente como rendimiento de capital mobiliario. Si repasas los rendimientos de capital mobiliario, verás que el segundo tipo de rendimiento de capital mobiliario grabado por el IRPF incluye precisamente todos estos casos. Bien, dejando al margen este caso y ya volviendo a lo que sí tributa como ganancia o pérdida de patrimonio, hay que decir que hay dos rasgos esenciales en la definición: cambios en la composición del patrimonio y cambios en el valor de este patrimonio. Bueno, esto nos va a permitir hablar de 4 casos especiales en los que a lo mejor no se cumple alguna de estas dos características. En concreto, vamos a tener casos que va a definir la ley en los que se considera que el patrimonio no ha alterado su composición. Vamos a tener casos en los que, aunque sí que exista esta alteración en la composición del patrimonio, el impuesto no va a reconocer la existencia de ninguna pérdida o ganancia, es decir, ningún cambio en su valor. Y luego vamos a tener dos casos muy singulares: el caso de las ganancias patrimoniales exentas, un caso muy favorable para el contribuyente, y lo peor que le puede pasar al contribuyente, tener una pérdida y que el impuesto sobre la renta no la reconozca. Vamos a ver estos 4 casos especiales y posteriormente vamos a ver ya los casos que sí que tributan. Los casos de no alteración en la composición del patrimonio son casos muy especiales, en los que el impuesto sobre la renta considera que, aunque sucedan, a efectos tributarios no ha sucedido nada, que el patrimonio del contribuyente sigue siendo el mismo, aunque jurídicamente sí que haya podido pasar algo. En concreto, en los casos de la división de la cosa común, de la disolución de las sociedades de gananciales o sociedades de participación, de las comunidades de bienes o la separación de comuneros de una comunidad, a efectos de impuestos sobre la renta no existe cambio en el patrimonio, en su composición, y por lo tanto no existirá jamás una ganancia o pérdida de patrimonio. Uno tenía una comunidad de bienes con alguien, esa comunidad de bienes se ha disuelto, pero lo que tenía sigue siendo suyo, por lo tanto, en los porcentajes que ya tenía. Por lo tanto, aquí realmente no ha habido nada. Es más, en estos casos no existe ni siquiera una actualización de valores, es decir, son casos, digamos, transparentes a efectos del impuesto sobre la renta en los que no ha sucedido nada. Casos en los que sí que ha sucedido algo, en los que el impuesto llega a admitir que existe una composición en la alteración del patrimonio, un cambio en la composición del patrimonio, pero que no generan cambios en el valor del mismo, en los que no existe ganancia o pérdida de patrimonio, son los 5 siguientes. Se considera que no existe ni una ganancia ni una pérdida de patrimonio en los casos en los que exista una reducción de capital de una empresa con amortización de valores o de las aportaciones efectuadas por los accionistas. En estos casos no existe
ganancia o pérdida de patrimonio. Cuando una empresa reduce capital, en principio, aunque hay excepciones, no hay ningún tipo de ganancia o pérdida de patrimonio. Tampoco existe ganancia y pérdida de patrimonio en un caso muy singular, que es el de las transmisiones lucrativas por muerte del contribuyente. A esto se le conoce popularmente como la plusvalía del muerto. ¿Qué es esto? Bueno, nosotros somos un contribuyente que se muere y cuando se muere, lógicamente, todo su patrimonio va a ser heredado por los herederos. Bueno, cuando se produce esta transmisión por causa de muerte del contribuyente, va a haber una actualización de los valores, porque los herederos van a tener que declarar en su impuesto sobre sucesiones y donaciones los bienes que reciben por el valor de esa fecha de muerte. Pero a lo mejor el propietario, el anterior, el contribuyente que se muere, tenía esos inmuebles por otro valor. ¿Va a haber una actualización de valores? Sí, posiblemente una ganancia además de patrimonio, pero esas transmisiones por causa de muerte del contribuyente, esas plusvalías mortis causa del contribuyente, la plusvalía del muerto, no tributan el impuesto sobre la renta, nunca, bien fuese ganancia o pérdida de patrimonio. Algo similar, exactamente igual, sucede en el caso de la transmisión lucrativa de empresas o participaciones de empresas al cónyuge o a los descendientes del cónyuge que estén sometidas a una serie de beneficios fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Aquí estamos hablando, en esencia, de la transmisión de empresas familiares entre miembros de la misma familia, básicamente. Cumpliendo una serie de condiciones, el impuesto sobre sucesiones y donaciones va a establecer una reducción importantísima de la base imponible. Bueno, pues si tenemos esa reducción en la base imponible del impuesto sobre sucesiones y donaciones, el impuesto sobre la renta también va a decir que esa operación existe dentro de un ámbito familiar y que por lo tanto no tiene lugar que tribute y quedará al margen. Aunque sí exista una alteración en la composición del patrimonio de los contribuyentes, no habrá ni ganancia ni pérdida a efectos de IRPF. Tampoco va a existir esta ganancia o pérdida a efectos de IRPF en los casos en los que se extinga un matrimonio en régimen de separación de bienes. La casuística de los casos de separación de matrimonios en separación de bienes con respecto a los de gananciales o el régimen de participación son ligeramente distintos, porque en este caso no puede haber bienes comunes, salvo que estén comprados expresamente como un bien común. Entonces, el impuesto considera que no tiene caso tampoco que, aunque se disuelva una sociedad en separación de bienes, va a existir una ganancia o pérdida de patrimonio. Además, por excepción, en este caso, igual que pasaba en los casos de los matrimonios ingananciales, tampoco va a haber actualización de valores. En el resto de casos, dentro de este segundo bloque de casos especiales, sí que lo habría, pero aquí no. Y por último, también son un caso muy especial, no van a existir ni ganancias ni pérdidas a efectos de IRPF cuando estemos hablando de aportaciones que se realicen al patrimonio protegido de personas con discapacidad. Si nosotros tenemos un bien y lo aportamos al patrimonio protegido de una persona con discapacidad que sea familiar nuestro, aunque exista una actualización de valores y el valor que haya que declarar que se incorpora a ese patrimonio protegido sea superior al valor de compra que, por ejemplo, nosotros pudimos tener, aunque exista una ganancia, eso no tributaría en el impuesto sobre la renta. Bien, estos casos especiales son casos muy atípicos. Son casos en los que, bien por motivos técnicos o por alguna otra circunstancia, se quedan totalmente al margen de la tributación en el impuesto. Son casos que están rozando la no sujeción y la exención técnica del impuesto. Los otros dos casos especiales son casos mucho más visibles, mucho más fáciles de encontrarse en la vida real. El primero de ellos, realmente hay que decir que muy frecuente tampoco es que lo sea, pero podría darse. Es el caso más favorable para el contribuyente porque son ganancias de patrimonio que, de existir, el impuesto va a declarar exentas, es decir, no van a tener que tributar. ¿Cuáles son estos casos? Pues solamente 4 y realmente hay que decir que, salvo uno, son bastante atípicos. El primero de ellos, en el caso de que un contribuyente haga donaciones al Estado, a las comunidades autónomas, a las corporaciones locales, a las universidades públicas, por ejemplo a la Autónoma, a la Cruz Roja Española, a la Iglesia Católica o a las fundaciones de utilidad pública, de hacer estas donaciones podría producirse una ganancia de patrimonio por la actualización de valores entre el valor que tiene que declarar la persona que recibe la donación y el valor de adquisición que tuvo este bien para el que lo compra, para el contribuyente. Bien, pues si existe en estos casos una ganancia de patrimonio, esa ganancia estaría exenta. Lógicamente, con esta medida lo que pretende el impuesto es, entre comillas, favorecer o al menos no obstaculizar la realización de estas donaciones. Y ya desde aquí lo digo, si alguien quiere donar al Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, bienvenido sea. Bien, segundo caso. Cuando una persona mayor de 65 años o una persona con dependencia severa o gran dependencia, según la ley de dependencia, transmite su vivienda habitual, el incremento de patrimonio que se pueda generar automáticamente queda exento. Esta regla es muy importante, además es relativamente desconocida, pero cuando estamos hablando de mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa o gran dependencia, cuidado porque si venden su vivienda habitual y generan
pueden tener un incremento de patrimonio bastante significativo y estaría totalmente exento. Obviamente, si estamos hablando de matrimonios en los que uno de los dos tiene más de 65 años que venden la casa, si son matrimonios ingananciales, la mitad correspondiente al mayor de 65 años sí estaría exenta, pero la otra no. ¿De acuerdo? Bien, los otros dos casos ya de nuevo son casos bastante poco típicos, como son el caso de los incrementos de patrimonio que se pongan de manifiesto como consecuencia del pago de deudas tributarias con bienes del patrimonio histórico español. Esto es algo muy poco frecuente, que nosotros decidamos pagar impuestos que tenemos que pagar y para ello entregar bienes que formen parte del patrimonio histórico. O los casos, esto ya sí que ha podido ser más frecuente en otros tiempos, en los que exista un incremento de patrimonio como consecuencia de la dación en pago de la vivienda habitual por préstamos hipotecarios relacionados con la vivienda habitual. Por ejemplo, si nosotros teníamos una vivienda habitual y un préstamo y no podíamos hacer frente a ese préstamo y tuvimos que dar en pago la propia vivienda para liquidar ese préstamo, si como consecuencia de esa operación hubiese un incremento de patrimonio, eso estaría exento. Bien, el cuarto y último caso especial dentro de las ganancias y pérdidas de patrimonio es el peor que le puede pasar al contribuyente. El contribuyente tiene una pérdida y el impuesto sobre la renta le dice que lo siente mucho, pero que no le va a reconocer esa pérdida dentro del impuesto. Es decir, que no va a conseguir pagar menos aunque haya perdido. Estos casos, lógicamente, son casos muy especiales y normalmente tienen su razón de ser en alguna cuestión como vamos a ver ahora. En primer lugar, jamás de los jamases el impuesto sobre la renta de las personas físicas va a reconocer una pérdida que no esté justificada. Es decir, el contribuyente no se puede inventar las pérdidas de patrimonio, tiene que poder justificarlas sin ningún problema. ¿De acuerdo? No es cuestión de inventiva. Si las no justificadas directamente quedan al margen de las pérdidas que reconoce el impuesto. Por supuesto, todo lo que son pérdidas debidas al consumo tampoco van a ser reconocibles a efectos de pérdidas en el impuesto sobre el patrimonio. Tampoco las pérdidas que se deriven de las donaciones que se realicen por parte del contribuyente. Lo mismo que las ganancias al Estado y similares sí que podían generar incrementos de patrimonio que estaban exentos. Atención, porque cualquier donación, si da lugar a una pérdida, esa pérdida no minoraría en nada el impuesto sobre la renta. Tampoco van a dar lugar a pérdidas las liberalidades que pueda cometer el propio contribuyente. Y, por supuesto, las pérdidas de juego. En este caso, el impuesto se refiere a las pérdidas netas, es decir, al saldo neto entre las ganancias y pérdidas de juego. Si nosotros somos jugadores y jugamos, yo qué sé, vamos al casino y un día ganamos 100 y otro día perdemos 500, ese menos 400 no será reconocido en ninguna parte del impuesto. Y luego vienen tres casos muy similares entre ellos, con algún matiz, en el que el impuesto tampoco va a reconocer pérdidas. Son casos en los que nosotros tenemos un elemento patrimonial, lo vendemos y tenemos una pérdida. Hasta ahí no pasaría nada. Si nosotros tenemos un elemento patrimonial y lo vendemos y perdemos, eso es una pérdida de patrimonio, en principio sin problemas. Pero si el contribuyente comienza a hacer operaciones un poco extrañas que tengan que ver con un elemento patrimonial de carácter homogéneo, entonces las cosas ya empiezan a torcerse, porque has tenido una pérdida de patrimonio, pero de repente has vuelto a comprar el mismo elemento. Aquí ya las cosas empiezan a sonar muy raras. Entonces, si vendes un elemento patrimonial y en el plazo de un año vuelves a comprar un elemento patrimonial homogéneo, el impuesto considera que la pérdida de patrimonio que se puso de manifiesto en la venta del elemento inicial no tiene efectos y se suspende, lo que existe es un diferimiento, hasta el momento en el que se transmite el elemento recomprado. ¿De acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, tenemos, yo qué sé, un inmueble, lo vendemos y tenemos una pérdida y a los 4 meses volvemos a comprar el mismo inmueble, entonces el impuesto nos va a decir, cuidado, esta operación tiene diferimiento en el tiempo y se reconocerá la pérdida no ahora, sino cuando se vuelva a vender. Algo similar va a suceder en los otros dos casos, no con elementos patrimoniales a nivel general, sino con casos específicos, con valores de capital mobiliario, valores que coticen en bolsa o que no coticen, depende. Si nosotros vendemos acciones que coticen en bolsa, en general valores negociables, no tienen por qué ser necesariamente acciones. Si vendemos valores negociables en cualquier mercado secundario de la Unión Europea y tenemos una pérdida, pero en el transcurso de los más o menos 2 meses anteriores y posteriores, con respecto a la fecha de venta, volvemos a comprar un valor homogéneo, entonces esa pérdida inicial de nuevo queda suspendida en el tiempo. Existe un diferimiento. ¿A cuándo? A cuando se vendan los elementos restantes en el patrimonio del contribuyente. Y lo mismo sucederá con los valores no negociables en bolsa. Lo único que en este caso, si son valores que no negocian, el plazo, el intervalo en el cual la compra de activos homogéneos vuelve a generar este diferimiento, se alarga no a 2 meses, sino a más o menos un año.
¿De acuerdo? En nuestros tres casos últimos lo que existe no es no un reconocimiento de la pérdida, sino un no reconocimiento en el momento presente, porque en el futuro sí se reconocerá, es decir, un diferimiento del reconocimiento de la pérdida. Ahora bien, hay que reconocer que estos cuatro casos, los casos en los que no existe alteración en la composición del patrimonio o la ganancia o pérdida se considera que no tributa o la ganancia está exenta o la pérdida no se reconoce, son cuatro casos excepcionales dentro del impuesto. Lo normal es tener una ganancia o pérdida de patrimonio que el impuesto sí reconoce y que tributa como tal. Y eso es lo que vamos a ver, cómo se cuantifican, cómo se calculan esas ganancias o pérdidas de patrimonio que sí tributan en el impuesto sobre la renta. Bien, para calcular las ganancias o pérdidas de patrimonio hay que seguir una serie de reglas de valoración. Y lo primero que vamos a ver es la regla general de valoración, que se va a descomponer en dos, aunque hay que reconocer que la primera de ellas es muchísimo más importante. Bien, la primera regla de valoración general se refiere al caso en los que tengamos una transmisión onerosa o lucrativa de cualquier elemento patrimonial. Es decir, en el que vendamos o donemos cualquier elemento patrimonial. ¿Cómo vamos a calcular la ganancia o pérdida de patrimonio? Por diferencia de valores. La diferencia que existe entre el valor de transmisión y el valor de adquisición. ¿Vale? Esto es una cosa muy fácil. La clave está en saber qué es el valor de adquisición, qué es el valor de transmisión. ¿Cómo se define el valor de transmisión en una ganancia o pérdida de patrimonio? El valor de transmisión va a ser el precio de venta o el valor que haya que declarar a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, menos los gastos asociados a la operación de venta que corran por parte del contribuyente y los tributos que graven la operación de venta que corran por cuenta del contribuyente también. Es decir, el precio o valor declarado a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, en el caso de las donaciones, que haga el contribuyente, menos los gastos y tributos asociados a la venta. El valor de adquisición se define, en cambio, como el precio de compra o el valor que hubo que declarar en el impuesto sobre sucesiones y donaciones cuando fue un bien heredado o que recibió en donación el contribuyente, y a este precio de compra o valor de impuesto sobre sucesiones y donaciones se van a sumar todos los gastos asociados a la operación de compra, todos los tributos asociados a la compra, y lo que sí que vamos a hacer es restar las amortizaciones acumuladas en el caso de los inmuebles que hayan estado alquilados generando rendimientos de capital inmobiliario. Bien, si te das cuenta, en esencia, todos los gastos y tributos están restando, porque el valor de adquisición en las ganancias y pérdidas de patrimonio está restando en la fórmula. Por cierto, los gastos que forman parte del valor de adquisición son todos los necesarios, pero van a dejar al margen los gastos financieros que vayan siendo de vengo periódico, anual. Es decir, los intereses asociados a los préstamos vinculados a las viviendas. Eso no forma parte de los valores de adquisición. ¿De acuerdo? Por otro lado, dentro de esta regla general hay un caso un poco particular, y es el caso de las mejoras. Lo normal es que uno tenga un elemento patrimonial y lo venda y ya está, pero hay veces que uno tiene un elemento patrimonial, lo mejora y después lo vende. Y obviamente vende las dos cosas, el elemento principal y la mejora, porque lo que vende es el elemento principal mejorado. Bien, en el caso de las mejoras, el impuesto sobre la renta tiene una regla que dice que en principio las mejoras tributan de forma aislada, es decir, que habría que reconocer cuando uno vende un elemento principal mejorado cuánto se corresponde con el elemento tributario principal y cuánto con la mejora. Serían como dos operaciones distintas. ¿Vale? La segunda regla general que existe se refiere al resto de ganancias y pérdidas de patrimonio, es decir, a todas aquellas ganancias y pérdidas de patrimonio que no se derivan de una transmisión onerosa o lucrativa, es decir, operaciones sin transmisión previa. Y en estos casos lo que opera es una regla muy fácil, que es el valor de mercado. Esta ganancia o pérdida de patrimonio va a calcularse como el valor de mercado. Y ya está, muy fácil. Por ejemplo, por poner simplemente un ejemplo, si nosotros vamos por la calle y nos encontramos 50 euros, teóricamente habría que declarar una ganancia de patrimonio de 50 euros, aunque nadie lo vaya a hacer. ¿Vale? Bien, si existe una regla general de valoración, en este caso dos, también es que van a existir reglas especiales de valoración. Y en nuestro caso, en el caso del impuesto sobre la renta, son muchas. Realmente, de todas las reglas especiales de valoración, a nuestro nivel de introducción del sistema fiscal, no nos interesan todas, sino solamente las que siguen a continuación, que son las que tienen que ver con la transmisión de acciones o fondos de inversión. ¿Qué sucede cuando vendemos acciones que cotizan en bolsa? Bien, la venta de acciones que cotizan en bolsa va a considerar que se están vendiendo en primer lugar las acciones que se compraron con mayor antigüedad, es decir, se utiliza el criterio FIFO
para calcular las ganancias y pérdidas de patrimonio, ¿de acuerdo? Bien, en el caso de esa venta de acciones que cotizan en bolsa, la regla especial nos va a decir que el valor de transmisión no se va a calcular conforme a la regla general, sino que el valor de transmisión va a ser el mayor entre dos valores, el precio pactado para la operación de venta o el valor de cotización que existía el día de la venta. Al mayor de estos dos valores le vamos a restar, como hemos hecho anteriormente, todos los gastos y tributos que estén asociados a la operación de venta y que corran por cuenta del vendedor. En el caso de que estemos hablando de acciones que no cotizan, también se aplicará el criterio FIFO. Y aquí el valor de transmisión se va a calcular con una regla algo distinta. Lo que vamos a hacer es coger como valor de transmisión el mayor valor entre tres: el precio pactado para la venta, el valor neto patrimonial de esas acciones según se desprende del último balance aprobado a fecha de venta de las acciones, o al resultado de capitalizar al 20% el promedio de los últimos 3 ejercicios cerrados, el promedio de los resultados, pueden ser beneficios o pérdidas, de los 3 últimos ejercicios cerrados a fecha de venta de las acciones. Calcularíamos cuál es ese beneficio medio o resultado medio económico de la empresa durante los 3 últimos años y eso lo dividiríamos entre 0,20. Ojo, eso es el valor de capitalización total de la empresa, luego habrá que ver qué parte es la que nosotros tenemos de la empresa, qué porcentaje tenemos para aplicarlo, ¿de acuerdo? Es decir, habrá que calcular valores unitarios por acción y luego calcular cuántas acciones tenemos y multiplicarlo. Bien, una vez tenemos ese mayor valor entre los tres, como antes, también restaremos los gastos asociados a la operación de venta y los tributos asociados a la venta que corran por cuenta del contribuyente. En el caso de los fondos de inversión, la regla especial es mucho más fácil, y es que este valor de transmisión se corresponde directamente con el valor liquidativo que tiene el fondo de inversión en la fecha de transmisión. Este valor liquidativo nos lo tiene que comunicar además la sociedad de inversión, no es una cosa que nosotros podamos conocer sin más. Junto con esta regla especial existen otras muchísimas reglas de valoración. 3 de ellas se refieren a operaciones que se realizan en el ámbito de las sociedades, aportaciones no dinerarias a sociedades, separación de socios o disolución de sociedades o escisiones, fusiones o absorciones de sociedades. También hay otros casos como traspasos, permutas, constituciones de derechos reales de uso o operaciones un poco de mercados de futuros y opciones, extinción de rentas temporales o vitalicias, cosas similares, que nosotros no vamos a ver. Dentro de todo este colectivo de rentas especiales, simplemente porque nos ha salido a lo largo del curso, sí que vamos a hacer referencia a la venta de elementos patrimoniales afectos a actividades económicas, que sabemos que son una excepción. En principio, los rendimientos de las actividades económicas engloban a todas las rentas que proceden de esa actividad económica, excepto una. ¿Cuál? Justo las rentas que proceden de la transmisión de elementos patrimoniales afectos, que tributa como ganancia y pérdida de patrimonio. Y además lo hace conforme a una regla especial, que es esta. Cuando vendemos un elemento patrimonial afecto, la ganancia y pérdida de patrimonio se calcula como la diferencia entre el valor de transmisión, que ya hemos definido, y el valor neto contable. Aquí el valor de adquisición se sustituye por el valor neto contable. Bueno, como veis, calcular las ganancias y pérdidas de patrimonio, en principio, sigue unas reglas que son muy sencillas. Es una diferencia de valores, normalmente entre valor de transmisión y valor de adquisición, es decir, entre valor de venta y valor de compra, teniendo en cuenta los gastos que siempre van a ir restando. En el caso de los inmuebles, además, se restará la amortización acumulada del inmueble alquilado. Y luego existen unas reglas especiales que tampoco son difíciles de aplicar. Como veis, es una parte muy fácil del impuesto y que no nos debería dar ningún problema. Para terminar, recordamos una cosa: los rendimientos derivados, las ganancias y pérdidas de patrimonio, mejor dicho, no van a formar parte de la base imponible general, sino que en su inmensa mayoría se integrarán en la base imponible del ahorro, aunque ya eso es una cosa que veremos posteriormente. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.